Muy buenas a todos, gente. Bueno, qué momento para las artes marciales mixtas. Ilia Topuria es nuevo campeón del peso ligero de la UFC. Pelea que se resuelve en el primer asalto por nocaut por parte de Ilia Topuria. Eh, el poder que tiene de nocaut de Ilia Topuria es sencillamente de otro mundo. Pocas veces en el tiempo que yo llevo viendo UFC, artes marciales mixtas, pocas veces vi un peleador tan peligroso como Ilia Topuria. Con esa derecha poderosa mandó a dormir a Charles Oliveira. En el primer asalto habían pasado 3 minutos casi, 3 minutos y algo del combate y logra lo que prometió Ilia Topuria, que es que lo iba a finalizar en el primer asalto. Y si nos ponemos a analizar un poco en retrospectiva, eh, yo había dicho hace un tiempo en un video que había subido de la International Fight Week que en el caso de que peleasen Islam e Ilia Topuria, yo no veía una pelea por decisión, ¿sí? Lo mismo pensaba y sigo manteniendo, obviamente después del desenlace del combate, seguía manteniendo en aquel entonces que si peleaba, por ejemplo, Ilia Topuria con Charles Oliveira, era muy difícil que esta pelea se lleve a una decisión. Por el estilo que tienen los dos peleadores, por el poder de knockout que tiene Ilia Topuria, pero sobre todas las cosas por el estilo de Charles Oliveira. Un estilo de peleador que va siempre al frente, que siempre se arriesga en todo momento, que descuida mucho la barbilla, que tiene ese estilo de que va por todas, eh, y es un peleador de una bala. Es decir, o te la dispara él o se la disparan al mismo Charles. Y en este caso Ilia Topuria gatilló de una manera muy poderosa y contundente ante Charles Oliveira. Sorprendentemente, sorprendentemente para nadie digo, porque todos sabemos que Charles tiene un Brazilian Jiu-Jitsu muy bueno. Intenta derribar a Ilia Topuria, medio que consigue derribar a Ilia Topuria, pero el mismo Ilia Topuria consigue en el momento de que cae bajo ese intento de derribo de Charles, consigue quedar con la cadera por encima de Charles Oliveira, lo cual le permite no quedar por debajo de Charles y que Charles intenta una sumisión. Luego de eso, Ilia lo controla bien en el suelo, pasa la guardia y en un instante pensé que lo iba a finalizar. En un instante pensé que iba a hacer un estrangulamiento porque Ilia había pasado su mano por detrás del cuello de Oliveira y después no sé por qué me da la impresión de que Ilia no quiere someter a Charles porque él había dicho que lo iba a noquear en el primer asalto. Sabemos todos que Ilia juega mucho con esto de sus predicciones, de te voy a noquear en el primer asalto, voy y te noqueo. Entonces considero que tampoco se quiso arriesgar. En parte quería noquear a Charles Oliveira, a finalizarlo, pero también creo que no se quería arriesgar a quedar en una mala posición y que Charles logre sacar algún sometimiento y de esa manera obligarlo a tapear. Ilia se levanta luego de haberle pasado la guardia a Oliveira y lo que me infartó en ese momento fue cuando Oliveira le toma el tobillo a Ilia Topuria y le empieza a hacer una llave en el pie. Y en ese momento me empezó a dar una sensación extraña en el cuerpo porque dije, mirá si ahora lo termina finalizando Charles con una llave de pie a Topuria, lo que nadie se imaginaba y lo nunca antes visto podría haber llegado a pasar. No por subestimar a Charles, porque para mí Charles Oliveira es uno de los pesos ligeros más grandes de la historia. Si hablamos de lo que es eh, el estilo de Charles Oliveira, es un finalizador nato, es el peleador con más finalizaciones en la historia de la compañía, pero también tiene poder de knockout. Sí, es un peleador muy completo, con un buen striking, con un buen suelo, ¿sí? Pero con una mandíbula, una quijada muy débil. Sí, recordemos que Charles lleva muchos años en la compañía, 45 peleas, 35 victorias, 10 derrotas, pero Charles lleva muchos años en la compañía y recibió mucho castigo y eso es algo que ya se sabía en la previa. Donde Topuria conectase una mano de poder, lo iba a mandar al suelo y efectivamente es
lo que termina pasando con Charles Oliveira, que las armas principales que yo le daba a Charles Oliveira, las posibilidades, que para mí eran un 70-30 o un 75-25, era el suelo, era poder de alguna manera finalizar a Ilia Topuria, pero todos sabemos que Ilia Topuria viene de las bases de la lucha grecorromana, cinturón negro de Brazilian Jiu-Jitsu, entonces a nivel de suelo, a nivel de grappling, para mí Charles está por encima de Ilia, pero por muy poco. Pero ¿por qué saco esta conclusión? Porque en UFC yo vi más finalizar y más usar su grappling a Charles Oliveira que a Ilia Topuria. Sí, no dudo ni tampoco niego, no afirmo ni niego, mejor dicho, que Ilia Topuria tiene un gran grappling y tiene un gran suelo, pero pocas veces se lo vimos sacar a relucir en la UFC. Recuerdo cuando sometió a Bryce Mitchell, una locura con un gran estrangulamiento. Recuerdo la pelea con Ryan Hall, que Ryan Hall es un peleador de usar mucho su jiu-jitsu y la Topuria supo defenderlo bien, y ahí se le vieron algunos tintes cuando derribó a Max Holloway, pero creo que nunca había pasado, salvo Bryce Mitchell, nunca había pasado que lo derribasen dentro de la UFC. Y Charles intentó derribar a Ilia Topuria, consiguió, pero a medias. Ilia Topuria logró pasar la guardia y pasó lo que les comenté anteriormente. Después de que Ilia se levanta, Charles se queda en el piso y hace lo típico que hace Charles cuando cae al piso, que es él te espera tirado en el piso para que vos vayas al ground and pound y él poder de ahí tener una posición de ventaja. Él te cierra un triángulo de piernas, te toma el control y a partir de ahí te va desgastando. Incluso puede buscar una finalización muy inteligente Topuria en no ir a buscarlo. Sí, pateó un par de veces cuando Charles estaba en la lona. Y muy inteligente de Ilia en no entrar al juego de Charles Oliveira. Cuando el referí le dice a Charles que se levante, ahí empieza el principio del fin para Charles Oliveira, que tienen un intercambio, sí. Charles mete un buen codo a Ilia Topuria, Ilia responde con alguna mano que no entra de lleno, luego van al clinch, sí. Ilia Topuria cae un poquito hacia atrás, se recuesta un poquito sobre la jaula, y acá viene la combinación de poder de Ilia Topuria. Cuando Ilia Topuria vuelve a reintegrarse, al centro del octógono, ¿sí? Para tomar el control y el dominio del mismo, logra conectar un jab al abdomen, y seguido de eso viene la combinación poderosa, el 1-2 de Ilia Topuria, el derecha-izquierda, que en realidad ya con la derecha que metió Ilia Topuria ya lo noqueó a Charles Oliveira, pero es una combinación muy poderosa y muy particular. Detalle no menor, en el momento, fíjense ustedes, en el momento en el que Ilia Topuria va a conectar, ¿sí?, su derecha, lo que él hace es, con la mano izquierda, él se inclina un poquito hacia acá, con la mano izquierda él mueve un poco la derecha de Charles, que Charles iba a conectar, él mueve un poco la derecha de Charles con su mano izquierda, y ahí es cuando entra de lleno su combinación de poder con la derecha. Impresionante, impresionante la potencia que tiene Ilia Topuria en esos puños. Tiene acero puro, hormigón armado tiene Ilia Topuria, revestido de acero en esas manos, que es la verdad. Hay una repetición de la UFC que es con la cámara, digamos, a ras de lona. No, la velocidad con la que sacó esa derecha, impresionante. Y la izquierda, me parece que estuvo de decoración. Por las dudas está bien. Y fue una gran combinación. Me parece que ya con la derecha Charles ya cayó noqueado por completo. Y la izquierda fue para rematar por si las dudas. Cuando Charles cae a la lona, Ilia le da 2 golpes de martillo, sí, ground and pound. Y para el referir la pelea, por supuesto. Charles ya no tenía ningún tipo de reacción, ya estaba mirando las estrellas. Y le estuve leyendo mucho por las redes sociales críticas a Ilia Topuria por haber golpeado a Charles estando en la lona. Y yo les quiero decir una cosa a la gente que recién Esto lo leí sobre todo de los españoles que lo estaban criticando a Topuria diciendo que era un antideportivo
por haberle dado 2 golpes a un rival que ya estaba en el suelo. Yo les voy a explicar una cosa. Dentro de la historia de la UFC, no sería la primera ni la última vez que un peleador que aparentemente cae knockout se levanta y termina finalizando a otro. Le pasó al mismo Ilia Topuria cuando recibió aquel knockdown con Jai Herbert en su primera pelea en el peso ligero. Parecía que Ilia Topuria iba a caer desvanecido. Parecía que iba a caer desvanecido a la lona, y consigue recuperarse en una fracción de segundo, tomar a Jai Herbert con los brazos alrededor de su cintura, y después de ahí Ilia Topuria termina noqueando. Diferente fue esta vez con Charles Oliveira, sí, porque Oliveira cae directamente a la lona, pero tampoco sería la primera vez que Charles se deja caer, ¿sí?, para obtener esta posición de control que les mencioné anteriormente, de cerrar un triángulo con las piernas. Y mientras el referí no pare la pelea, Ilia Topuria puede seguir golpeando. Como les decía, mientras el referí no pare la pelea, Ilia Topuria puede seguir golpeando. Y bueno, esto está en las reglas del juego. Ilia Topuria y Charles Oliveira se tienen muchísimo respeto. Lo hicieron saber así ante los medios durante la semana. El mismo Topuria declaró que para él se le hizo muy difícil hacer su trash talk para vender la pelea, porque no puedes odiar a un gran ser humano como Charles Oliveira. Y yo, a pesar de ser un peleador, un youtuber que le gusta mucho Ilia Topuria y su estilo, me gusta mucho Charles Oliveira también. Y sobre todas las cosas, soy fan del deporte. Y me dolió muchísimo, muchísimo, muchísimo ver a Charles en esa situación, noqueado en la lona. Es una imagen escalofriante realmente, y creo que la gente no se tiene que quedar con esta imagen de Charles Oliveira, porque Charles Oliveira es un grandísimo peleador, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Es el tiempo de Ilia Topuria. Es la nueva cara de la UFC, de las artes marciales mixtas. Es la gran superestrella. Y no hay que quitarle mérito a lo que hizo Charles Oliveira en su carrera. Esta fue su gran oportunidad titular. Yo no creo que Charles Oliveira tenga otra oportunidad por el título de las 155 libras. Ya tuvo su oportunidad con Topuria en esta madrugada del 29 de junio y no logró concretar su cometido. Muchísimo respeto para Charles, muchísimo respeto. Es un Hall of Fame, ¿sí? Es uno de los peleadores más importantes de la historia del peso ligero, probablemente de la historia. Y bueno, ¿qué quedará para Topuria en el futuro? Yo les voy a plantear un escenario, que es un escenario que a mí me gusta mucho, ¿sí? Ante el careo que hubo entre Paddy Pimblett e Ilia Topuria al final de la pelea, cuando Paddy sube al octógono y se carea con Ilia Topuria, ya nos vendieron una gran narrativa, una gran pelea. ¿Cuál es el problema? Que en la fila está Justin Gaethje y Arman Tsarukyan, además de Paddy Pimblett, por supuesto. Entonces el escenario es el siguiente. Ilia Topuria dijo que está listo para volver a pelear este año. Probablemente si pelea Ilia Topuria este año, sea por finales de año, diciembre, quizás noviembre, ¿sí? Porque él declaró que se quiere ir de vacaciones, quiere descansar con la familia. Entonces mi escenario sería en diciembre o noviembre, finales de año, Ilia Topuria versus Justin Gaethje por el título de la 155. Sería la primera defensa para Ilia Topuria. Y a su vez una pelea de contendiente entre Paddy Pimblett y Arman Tsarukyan. ¿Y por qué me refiero a que tiene que ocurrir esto? Por dos razones. Dana White dijo en conferencia de prensa que Arman Tsarukyan efectivamente no está para pelear por el título aún, después de haber fallado el peso en la pelea que iba a tener contra Islam Makhachev, que termina peleando Renato Moicano como peleador sustituto. Después de fallar el peso, la UFC lo mandó al congelador a Arman Tsarukyan, y a pesar de haber estado como peleador de reemplazo y haber marcado las 155 libras ante la posible caída de Ilia o Charles, la UFC sigue empeñada, sobre todo Dana White, en que no es momento para Arman Tsarukyan. Entonces veremos. A Arman Tsarukyan le falta una o dos peleas más, ¿sí? Recordemos que él mismo pidió ser peleador de reemplazo en la pelea de Dustin Poirier contra Max Holloway, que se viene
es la próxima gran pelea de la UFC. Y mi escenario es este. Ya tenemos la narrativa de Paddy Pimblett contra Ilia Topuria. ¿Qué podría pasar? Que Paddy Pimblett le gane a Arman Tsarukyan, generar más expectativa todavía para una super pelea contra Ilia Topuria, y ahí hacer la pelea después de la primera defensa de Ilia Topuria contra Justin Gaethje. Que creo que este es el primer escenario que les planteé podría ser posible, de no ser porque Arman Tsarukyan representa realmente un peligro, sobre todo a nivel de lucha y de grappling, para Paddy Pimblett. Y Paddy Pimblett es un tipo que la UFC lo está blindando porque tiene mucho futuro, es un prospecto. Ya no es tan prospecto, disculpen la expresión, pero es un peleador con futuro. Y me parece que Arman Tsarukyan sería una pelea muy complicada. Entonces, ¿qué podría hacer la UFC? Podría hacer una pelea de contendiente si entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett se podría hacer en la inmediatez, y el que gane directamente por el título contra Ilia Topuria a finales de año. Creo que en esa pelea sería favorito Paddy Pimblett porque llega al mejor momento, porque viene de noquear a Michael Chandler, porque es joven, porque tiene hambre, porque es un peleador con muy buenas condiciones, y Gaethje ya está de salida. Si bien es cierto que es un grandísimo peleador, pero yo considero que Gaethje ya está de salida y es el tiempo también de Paddy Pimblett en este caso. Entonces se podría hacer esta gran pelea entre Ilia Topuria y Paddy Pimblett. Primero una pelea de contendiente entre Paddy y Justin Gaethje. Por todo lo demás, fue un grandísimo evento UFC 317. Me miré toda la cartelera de principio a fin. Me encantó la pelea de Brandon Royval contra Joshua Van. Me encantó la pelea de Tracy Cortés. Pantoja y Kai Kara-France no tuvo nada de sentido. Pantoja en el segundo o tercer asalto, no recuerdo ahora muy bien, finaliza Kai Kara-France. No tiene absoluto rival. Y ya sé, casi que se confirmó la siguiente defensa para Alexandre Pantoja. Joshua Van, un tipo, un pibe básicamente, unos años mayor que yo, que está rankeado en el puesto 12 y le ganó a Brandon Royval, el número 1 de la división del peso mosca, y ya se saltó toda la fila y va a ir directamente a por el título contra Pantoja. Sin nada más que agregar, les agradezco por haberse pasado por este video. Recuerden darle un me gusta al video y que se suscriban para que el canal siga creciendo. Déjenme su opinión en los comentarios, qué les pareció el knockout de Ilia Topuria, qué piensan que lo siguiente para Charles, para Ilia, y sobre todo qué les pareció este UFC 317, esta International Fight Week. Yo me despido, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Adiós.